Concejal Joana Fuch, buen día. Estamos luego de la sesión ordinaria del Consejo Deliberante en el día de anoche y bueno, el primer punto principal era porque había gran expectativa porque iban a aprobar ustedes una reducción de impuestos para los comerciantes. ¿En qué quedó todo esto? ¿Se frustró anoche al final? Sí, lamentablemente se atrasaron los tiempos. Nosotros veníamos con esta propuesta y bueno, pensábamos que lo había manifestado ya públicamente la oposición de que iba a acompañar el proyecto sobre tablas. Sorpresivamente anoche ellos manifiestan querer hacer modificaciones, entonces entramos en un cuarto intermedio. Nosotros, más allá de la modificación que ellos querían implementar, que era que el tiempo de la exención se extienda hasta diciembre, nos pareció muy improvisado, porque si bien el proyecto les llega a ellos recién el día lunes, tuvieron un margen de tiempo como para poder ponernos al tanto y que nosotros pudiéramos manifestarle al Ejecutivo esta modificación, porque en este tipo de proyectos que implican una modificación del presupuesto y de la impositiva, nosotros tenemos que consensuarlo. Este tipo de proyectos se trabajan como casi todos, pero hay algunos en los que tenemos un poco más de margen de libertades y hay otros en los que nos vemos responsablemente obligados a trabajar con el Ejecutivo y a que el Ejecutivo esté de acuerdo con esa reducción de ingresos que va a tener el municipio. Sobre todo porque después nosotros mismos, como también lo hace la oposición, venimos con las exigencias de las calles, de las plazas, de los servicios, y si nosotros por otro lado estamos quitándole los recursos al municipio, nos parece que es bastante contradictorio y sería irresponsable de nuestra parte haberlo aprobado anoche sin tener los momentos de debate y de acuerdos con la parte del Ejecutivo. Así que, bueno, lamentablemente pasó a comisión y esperamos llegar al consenso para que se pueda aprobar en la próxima sesión. Quiero aclarar igual que nuestro... Pero acá estamos hablando de cuántos días ya. Sí, varios días. Estamos hablando del 30 de junio la próxima sesión. Claro. Y lo que sí queríamos aclararle a la población es que nuestro proyecto, primero, no era igual al que había presentado la oposición el año pasado. ¿No era un cálculo como dijo Berrúa acá ayer? No era un cálculo. ¿Pero cuál es la diferencia? El año pasado, primero nosotros lo recibimos, el proyecto entró el 7 de abril, el 20 de marzo habíamos entrado en cuarentena, supuestamente en palabras del propio presidente iba a ser apenas un tiempo muy breve en el que se iba a preparar el sistema sanitario. Ellos ingresan con este proyecto y el proyecto de ellos contemplaba el 50% de exención en los impuestos de la tasa comercial para los comercios que estaban trabajando con normalidad, incluso con mayor demanda, porque todo lo que era alimentos de primera necesidad la gente estaba consumiendo esos días con mayor demanda, y sin embargo se le daba esa exención del 50%. Y el resto de los comercios que estaban imposibilitados de trabajar, los de contribuyentes menores, que eran muchos, porque nosotros tenemos que recordar que al principio de la cuarentena casi todos los comercios estaban cerrados, era durante 6 meses el 100% de la exención de la tasa comercial. Esto implicaba un desfinanciamiento importante para el municipio, más teniendo en cuenta que entrábamos en un periodo de pandemia donde no sabíamos cómo iba a resultar esto económicamente para, toda la población. Entonces era un enorme riesgo, era una plata importante que dejaba de recibir el municipio y sentimos que no podíamos acompañarlo. Pero esto lo explico porque ¿quién no va a querer votar un proyecto o ayudar al comerciante desde todo punto de vista? Desde la empatía, desde lo político, nadie va a querer votar algo en contra. Pero sí tenemos que entender que los proyectos que presentamos tienen que ser responsables, tienen que ir con un equilibrio entre lo financiero y los ingresos del municipio y lo que nosotros podemos brindar como ayuda a todos los contribuyentes. Y también tener en cuenta que las medidas que llevó la provincia a la par de alivio fiscal no fueron tampoco en ese momento. Incluso después de este proyecto que presentaron se sanciona la ley de emergencia en la provincia, donde se le quita poder adquisitivo a muchísimos trabajadores. Entonces por ahí lo veíamos un poco apresurado en aquel momento y tampoco estábamos de acuerdo en la metodología que implementaban. El que nosotros presentamos ahora tiene en uno de sus artículos una posibilidad de prórroga si esta situación continúa y una exención para los comercios y los rubros comerciales que no están trabajando con la capacidad o el aforo
normal, ¿sí? Es decir, gimnasios, los salones de fiesta que no pueden abrir, los distintos servicios que vienen anexos a este tipo de eventos, es decir, fotografía, el tema del sonido, que pagan tasa comercial, y además en nuestro proyecto sumamos la tasa inmobiliaria, es decir, aquellos que tienen locales que son propietarios y que pagan la tasa inmobiliaria, no tampoco, digamos, durante estos 3 meses de exención no la estarían abonando. Así que había diferencias importantes, sobre todo desde el punto de vista de buscar este equilibrio con el Ejecutivo para que nosotros no tuvimos todo un trabajo previo de charlarlo, de conversarlo, de sentarnos con el contador y diferentes cuestiones. Pero también me parece importante, Dante, esto de que ellos plantean en el comunicado que enviaron a los medios sobre qué cambió en un año. Y yo creo que cambió muchísimo. No podemos pensar que la situación de Entre Ríos, de Viale o del país estaba igual en abril 2020 que en junio 2021. Por dar datos, y digo esto porque son datos concretos, recabados de organismos y no cuestiones subjetivas mías ni apreciaciones. En el año 2020, o sea, desde que asumió Alberto, se aumentaron o se sumaron 14 impuestos, ¿sí? Diferentes. Por ejemplo, el impuesto país, se aumentó el impuesto a los electrónicos, el impuesto al cheque, hubo recarga para la compra de dólares, hubo distintas subas en impuestos que también le perjudican en alguna medida a muchos comerciantes. El impuesto a la propiedad privada, bueno. Según los datos del INDEC, y digo el INDEC porque hay otros organismos que están con otros datos peores, pero el INDEC dice que hubo 36,1% de inflación en el año 2020 y para este año se prevé una inflación del 29%, pero ya estamos en 22% y estamos en junio, es decir que seguramente la proyección va a ser mayor. 716.000 personas perdieron su trabajo y 494.000 dejaron de buscarlo en Argentina. O sea, son datos que realmente impactan y que tienen que ver con esto de decir, bueno, vamos a hacer una medida porque realmente necesitamos ayudar a que esto no se siga agravando. Pero la crisis se profundizó muchísimo. Bueno, teníamos hasta ayer el tema de los monotributistas. O sea, por un lado nosotros queriendo dar un alivio a los contribuyentes y por otro lado las políticas del gobierno nacional que van a aumentar el 35% a los monotributistas con un retroactivo a enero, que evidentemente no tuvo consenso ni entre sus propias filas porque ayer se llama una reunión de urgencia para dar marcha atrás con el retroactivo. O sea que hubo un montón de situaciones, ¿sí?, que suman a que nosotros hoy entendamos que la crisis está muy grave y que teníamos que dar un gesto que realmente en lo personal siento que no es mucho, es apenas un poquito, pero bueno, es una manera de acompañar a los comerciantes. Lamentablemente esto se atrasa por no trabajar de una manera más responsable. O sea, ¿no fue consensuado entonces? No, porque nosotros lo consensuamos, lo presentamos sabiendo que habiendo este antecedente el año pasado suponíamos que la oposición lo iba a acompañar, nos quedamos tranquilos porque lo vimos mediáticamente que ellos dijeron que públicamente que lo iban a acompañar. Lamentablemente no comunicaron antes de la sesión esta modificación, que puede ser muy buena, yo no digo, no me pongo a hacer un juicio de valor sobre la propuesta, sí digo que son medidas que implican un cambio en el presupuesto y que tienen que estar trabajadas con mayor tiempo, por lo menos desde el lunes tenían tiempo para que nosotros lo pudiéramos comunicar, pero bueno, esperamos llegar a los consensos necesarios para que esto salga y para que el beneficio llegue a toda la población. Pero siempre siento que están más pendientes de que quién hace la propuesta, claro, que el objetivo en sí mismo. O sea, nosotros, como te digo, hoy estamos argumentándole a la población por qué en aquel momento no lo acompañamos y por qué en estas instancias decidimos presentarlo. Si esta propuesta hubiera venido de manera anticipada por el bloque opositor, nosotros lo hubiéramos acompañado, porque en este momento sí entendíamos que había necesidad de hacerlo. O sea, no están para la foto, como decía Berrúa. Yo creo que hablar de elecciones, la verdad que es bastante contradictorio el discurso de hablar de elecciones cuando están haciendo campaña y mérito de la vacuna que es una cuestión fundamental, elemental, un derecho que tenemos todos como argentinos y que está siendo financiada por nuestros propios recursos, por nuestros propios impuestos, no por un partido político determinado. Y digo esto porque también es alarmante que se celebre con signos partidarios, cuando hacemos la vacunación por parte de militantes, de funcionarios,
cuando tenemos el 23% nada más antes de la provincia vacunados. Y con las 2 dosis, el 7,20 más o menos es el porcentaje de gente en la provincia de Entre Ríos que tiene las 2 dosis. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Nosotros como docentes, y hablo desde mi lugar, nos dijeron que antes de iniciar el ciclo lectivo íbamos a estar con las 2 dosis. Y estamos hoy en Viale recibiendo algunos la primera. La semana pasada otra tanda estuvo y esperamos muy rápidamente se pueda completar. Y esto sacando desde todo punto de vista el trabajo incansable, digamos, que está realizando la gente del hospital, el personal. Por ellos no tengo nada que decir y sé, porque tuve la posibilidad de sentarme y dialogar con el director del hospital, con la doctora Esmun, todas las vacunas que llegan están siendo proporcionadas. O sea, ninguna vacuna queda acá dando vueltas, sino que todo lo que llega se aplica. El tema son las partidas que mandan. Y algo que me llamó la atención es encontrar en la página del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos que tenemos 100.000 vacunas que no han sido todavía distribuidas para que reciban los entrerrianos. Tenemos 100.000 personas que podrían tener hoy la vacuna y no están llegando. Entonces yo creo que hay demasiadas fallas y demasiado trazo como para hacer de eso un mérito. Y la verdad que tendríamos que haber puesto todas las energías en eso y no por ejemplo en una reforma judicial, que eran una de las prioridades del gobierno nacional en estos tiempos donde la energía tiene que estar puesta en estas cuestiones que son de salud y de la vida de toda la población. Ahora, coincidí con lo que dijo Berrú acá, que solo hay para destacar de la gestión de Beis el diálogo, o sea, ¿no ha hecho nada el oficialismo? Yo creo que de lo que opine la oposición no puedo hacer un juicio yo, cada uno tiene derecho a pensar y expresar lo que quiera, me parece que es completamente válido. Sí, no me gusta cuando se falta la verdad. Por ejemplo, escuché que nosotros teníamos conductas como poco democráticas o como que hacíamos sentir mal a la oposición porque parece que los estábamos, no sé, tomando el pelo, por decir de alguna manera, que la gente lo entienda. Y la verdad que nunca pasa esto. Nosotros hemos acompañado muchísimos proyectos de la oposición. Algunos vencieron los plazos de parlamentarios, como por ejemplo yo presenté un proyecto de animales el año pasado, de protección de los animales, y bueno, cayó por los tiempos y lo volví a presentar porque es así el mecanismo. Aquellos proyectos de la oposición que quedaron sin aprobación pueden ser vueltos a presentar y tratar durante este año. Todas las sugerencias que hace la oposición de nuestros proyectos, teniendo la mayoría, porque si nosotros quisiéramos, votamos lo que nosotros queremos, siempre las hemos incorporado. Y lo puede ver un periodista, cualquiera que acceda a la información, cómo están los proyectos cuando nosotros los presentamos y cómo los aprobamos con las distintas modificaciones. Entonces me parece que hablar de que nosotros no nos ponemos ni de acuerdo entre nosotros, nada de eso pasa. Por supuesto somos personas dentro de un bloque, algunos a veces coincidimos, algunos no, tenemos nuestros debates porque es saludable y porque es de la democracia. Y con respecto a esto de las plazas que hicieron tanto hincapié, es lamentable también que vengan con proyectos de plaza cuando nosotros le hemos dado información a ellos en las comisiones y ellos estaban al tanto de, por ejemplo, ciertas plazas, como la Belgrano, que presentaron para arreglarla, cuando ellos ya sabían que eso estaba dentro de un plan. Y te digo en qué momento, propusieron una loma de burro en la avenida San Martín, en esa zona. Entonces ahí se le explicó que venía un recambio en la plaza, una mejora, y que se iba a poner la loma de burro en ese momento. Y después vienen con el proyecto. Entonces es como que están marcando el ritmo de algo que ya saben que está en agenda del Poder Ejecutivo, y es como para después sacar el mérito de que arreglaron la plaza porque nosotros lo presentamos. La verdad que igualmente digo, si esto es lo que tienen para decir de nosotros, no estamos haciendo un mal trabajo, porque me parece que hablar de que le dimos vuelta con un proyecto, ellos mismos manifestaron que habíamos tenido COVID, que muchos de los chicos estaban aislados, que hubo comisiones y sesiones, y por eso viene el tema que se aprobó anoche de las sesiones virtuales, por las demoras que hubo. Entonces, habiendo todos estos atrasos, estos proyectos se fueron atrasando y nosotros tampoco tuvimos los tiempos para charlarlo con las diferentes áreas y con el Ejecutivo, porque vuelvo a remarcar, implica presupuesto, implica que nosotros estamos pidiéndole mejoras que van a llevar, entonces tenemos que conversarlo para que cuando lo sancionemos tengamos la garantía de que eso se va a ejecutar. ¿Qué sentido tiene que nosotros apoyemos, levantemos la mano y después pase y el intendente diga no tengo plata para hacer esto y lo dé de baja? ¿Cuál sería el propósito? Me parece que hacer política desde ese lugar no sirve y tampoco es la idea presentar proyectos
cualquier cosa que se me ocurre porque total no lo votan y después hago política de eso. Me parece que las cuestiones que uno plantea tienen que ser para que se sancionen y tienen que ser con la mirada puesta en que realmente va a traer una mejora a la comunidad. Por supuesto acordamos con ellos de que las plazas algunas están muy deterioradas, que hay que prestarle atención, lo hablamos y lo charlamos y también hacemos nuestras exigencias, pero ya digo, a mí me parece que hemos tenido un comportamiento muy constructivo, muy democrático, aprendiendo, obviamente, qué sé yo, pasaron momentos donde quizás nos cometimos algún error, porque es producto de nuestra inexperiencia en el trabajo cotidiano, pero ahora que ya estamos en el segundo año, puedo darme el gusto de decir que me parece que estamos llevando adelante un Consejo Deliberante muy democrático, con mucha apertura. El año pasado sancionamos el presupuesto y la impositiva por unanimidad. Son cuestiones que siempre han traído muchísimo debate y grieta, y nosotros hemos sabido manejarlo de otra manera y hemos acompañado proyectos de la oposición. Entonces por ahí me parece un poco no constructivo este mensaje, porque si nosotros estamos peleándonos, ¿qué podemos pretender de la sociedad y de la gente que nos dio ese lugar? Y creo que tampoco hay ningún mérito en todo esto que estoy planteando, en lo que estamos trabajando, en lo que sancionamos, en las mejoras que tratamos de hacerle, porque es nuestro rol. Para eso buscamos el voto de la gente, y todo lo que hacemos y trabajamos tiene que ser parte de nuestro trabajo, y nada de aplausos ni de méritos en eso. Pero sinceramente, y de verdad creo, tenemos una mitad de un año por delante que nos tocó vivir ya el primero con una pandemia que sorprendió al mundo. Fueron situaciones difíciles que no pensábamos, limitados por supuesto para el trabajo, para desarrollar nuestra tarea, para recorrer como a mí me gustaría hacerlo. Vos sabés, porque gracias, te agradezco mucho que siempre compartís todo lo que voy haciendo. Estoy igual siempre a la charla constante con distintos vecinos, con empresarios, con emprendedores, y uno va sabiendo las situaciones. Hace poco, por ejemplo, visité a Nicole Müller de Nico, compartí su historia porque tiene que ver un poco también que estas comunicaciones y estos acercamientos que uno tiene con los vecinos nos lleva a plantear este tipo de proyectos en este contexto. Me parece importante que la oposición que eso yo voy a celebrarlo siempre, me parece re importante que por ahí ellos tienen canales de diálogo y apertura en provincia que nosotros no, porque yo he hecho un montón de gestiones y no se me ha recibido, lógicamente, entiendo que tiene que ver con una cuestión por ahí partidaria, pero quienes tienen la posibilidad que gestionen, que traigan ayudas para viales, que todo lo que ellos puedan proponer, que esté acompañado por recursos de la provincia, nosotros lo vamos a celebrar. Y el mérito va a ser de ellos, no importa. Realmente todo lo que se pueda sumar y trabajar en conjunto siempre ha sido nuestra idea. Después, obviamente, tenemos nuestras diferencias ideológicas, de pensamiento, de posicionamiento, y es saludable que eso suceda, y me parece que está muy bien que la oposición cumpla un rol de contralor, digamos, de supervisión de lo que el Ejecutivo hace, de poner la mira en lo que cree que no se está haciendo bien. Nosotros también lo hacemos, por más que somos parte de la misma gestión y tenemos nuestros diferentes puntos de vista, pero para mí la gestión de Carlos es muy buena en el contexto en el que estamos, ha hecho muchas cosas, se han hecho obras, hay personal en las distintas áreas que trabaja muy bien, de manera muy responsable. Siempre va a haber cosas para mejorar, eso es indiscutible. O sea, en ninguna gestión de ningún lugar las cosas van a ser perfectas. Creo que hay cosas por mejorar siempre, y bueno, y en esa tarea estamos, y también desde nuestro lugar. Creo que para mí lo importante siempre es hacer primero la autoevaluación y ver cómo nos estamos desempeñando, en qué podemos sumar y de qué manera nos comportamos, y darle a la comunidad desde el propio rol el ejemplo de lo que nosotros intentamos que se traslade a la sociedad. Son tiempos muy difíciles. Y aprovecho a mandarle mis condolencias a la familia tanto de Yair, Marín y Brian, que ayer perdieron a su papá, como también a Germán Weber, que hoy perdió a su mamá Silvia. Para ella, para su familia, la verdad que es una pérdida muy grande. Para nosotros como docentes lo sentimos mucho más, y además Germán, que nos acompañó a nosotros durante la campaña, cuando estábamos ahí apuntando a ser gobierno municipal con Rodolfo, y él estuvo a cargo de muchas cuestiones. Es una gran persona, y bueno, lamentamos muchísimo su pérdida. Así que bueno, creo que eso por ahí nos tiene que hacer bajar un poco los cambios, trabajar de otra manera, con mayores valores,
buscar que la política sí marque diferencias y también nosotros a otros niveles, ¿no? A nivel provincial, a nivel nacional, marquemos lo que nos parece que no se está haciendo bien. Creo que se están cometiendo demasiadas imprudencias en este último tiempo y se ve a las claras, ¿no? Digo, por esto es importante no improvisar en política, porque fijémonos lo que pasó con el monotributo. Sancionan algo o dan a conocer algo, la situación se desborda, la gente se queja y dan marcha para atrás. Está bueno igual que lo sepan reconocer y que puedan retroceder, pero por eso nos parece siempre que las cuestiones se tienen que trabajar de manera responsable, con los tiempos correspondientes, y bueno, ojalá para el beneficio de todos los contribuyentes este proyecto se pueda sancionar, y también en muchos otros que nos podamos poner de acuerdo para que la sociedad de Viale tenga, en lo poco que nosotros podemos ir legislando todos los miércoles que nos reunimos en el Consejo y todos los días a través de nuestro trabajo cotidiano con la gente, podamos llegar a darle mayores beneficios a la comunidad, que para eso quisimos ser concejales y bueno, estamos en ese desafío. Gracias, concejal. A usted muchas gracias.